Por un lado vamos a seguir hablando de objetos malditos, pero concretamente en Argentina. Luego, compartir con nuestros seguidores la diferencia entre hechizo, maldición, amuleto y talismán. Seguimos. En este caso, un caso bastante aterrador. La muñeca de la calle Alsina, aquí en Buenos Aires. Comprender las diferencias entre un hechizo, una maldición, un amuleto y un talismán es esencial para no confundir funciones, atribuir poderes inexistentes o cometer errores rituales graves. Tenebrosas noches, profesor y audiencia. ¿Qué tal? Ahí se Tenebrosas ven. noches. Sí. Tito me está provocando cierto tipo de situaciones problemáticas, pero bueno. ¿Ah, sí? Sí, ¿Qué está sucediendo? ¿No me no lo quiere contar un sé. poquito? Bueno, le cuento. Sí, sí. Tito está pidiéndome que venga Luciana. Que venga Luciana, que venga ¿Ah, Luciana. sí? Y me tiene preocupado porque no sé qué le quiere pedir a Luciana. Así que bueno, veremos. Tengo que hablar con Luciana Sí, a este ver Tito está medio... qué opina Ah, ella, porque Tito se puede esperar cualquier cosa, ahora pero que bueno. lo dice, de hecho, en las redes sociales, en el Instagram específicamente, bueno, mencionamos una cuestión sobre Tito y Luciana le preguntó una cosa y Tito le dijo que quería verla y no sé qué, ¿es verdad, profesor? Es así, es así. Ya Ah, me pidió 3 veces. Cuando vaya a hablar con Luciana, me dice con esa vocecita de inocencio que pone, y bueno. En fin. me extraña, no, andá a saber qué está tramando Tito. A todo esto, ¿ya es hora, profesor? Sí, sí. Él ya está aquí, así que Bien, ¿podemos podemos, comenzar? podemos comenzar. Podemos comenzar siempre y cuando nuestra audiencia... Primero, todo el mundo debe anotar, Ujú. como corresponde, tener a manos medallitas, amuletos, talismanes y anotar Ujú. tecti para estar protegidos en esta hora tenebrosa. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, Jack? Por un lado vamos a seguir hablando de objetos malditos, pero concretamente en Argentina. Luego me he tomado la tarea de tomar una partecita del Grimorio y compartir con nuestros seguidores la diferencia entre hechizo, maldición, amuleto y talismán. Ah, Para que quede claro cuáles son los límites conceptuales de esos objetos. Y entonces, como estamos hablando de objetos malditos y muchas de estas cosas están relacionadas con su explicación o con la defensa. Digamos que la Argentina es una cantera interminable de objetos en los que la materia parece haber absorbido con voracidad aquello que los humanos no pudimos digerir. Decía el excéntrico R. Lowenger en su Manual para la detección de objetos ominosos: el suelo americano no solo guarda muertos, guarda memorias hambrientas. Y si alguna vez acepto esa frase sin reservas, es después de haber investigado los casos de los cuales hoy voy a hablar. Primero de ellos, el cofre del pueblo fantasma en Catamarca. En las ruinas casi olvidadas del pueblo de La Redonda, cerca de Fiambalá, en Catamarca, donde solo quedan muros derruidos y el viento parece pronunciar nombres, se encontró en 1964 un pequeño cofre de madera, de algarrobo, tallado con símbolos triangulares que los lugareños atribuían a viejas familias diaguitas. El cofre estaba sellado sin cerradura visible. Un geólogo del equipo, de apellido Bermúdez, lo tomó como recuerdo y lo llevó a su casa en Tucumán. A partir de esa noche,
su esposa comenzó a escuchar golpes metálicos provenientes del interior del cofre, que era un cofre que no pesaba más de 1 kilo. Bermúdez, incrédulo, lo dejó sobre su escritorio. 2 días después, regresó del trabajo para encontrar su casa totalmente revuelta. Libros en el suelo, cajones abiertos y el cofre ubicado en el centro de la sala como si hubiera sido ubicado ahí deliberadamente. El geólogo decidió abrirlo cortando la madera con un serrucho. Antes de hacerlo afirmó haber oído un susurro proveniente del interior, pronunciando claramente "no lo abras". Pero desoyó el mensaje y, con el serrucho en mano, lo abrió. El cofre contenía únicamente un puñado de tierra oscura. Esa misma noche, Bermúdez sufrió un accidente automovilístico sin causa aparente y murió en el acto. Su mujer devolvió el cofre a la redonda, donde aún permanece enterrado, o quizás no tanto. Profesor. Tengas cuidado con cajas, cajitas, cofres, cofrecitos. Oh, bueno, pero sus cofres no están enterrados, profesor. Quiero pensar. Te voy a mostrar un cofrecito. ¿Me va a mostrar un cofrecito? Te voy a mostrar un cofrecito que, A ver, vamos a ponerlo aquí que en la simula, te advierto, por ningún motivo lo abras. Bueno, está bien. Vamos a mostrar aquí a la audiencia. Es un cofrecito extraño, pequeño. Sí, lo veo. Que algún día voy a contar su historia. Me la contaron en Entre Ríos, en San José. Y es una historia muy macabra, con una cajita aparentemente tan bella y tentadora. Sí, me dan ganas de abrirla. No lo haga, profesor. No lo haga, justamente ese es el secreto de esta caja. Que tienta a que uno la abra inocentemente, pero no te va a gustar lo que vas a encontrar ahí adentro. Es más, nos vas a tener por ahí un problema todos, vamos a tener que cortar el streaming. Así que, bueno, está bien, dicho esto, me llevo una cajita que ya salió de la vitrina y vuelve a su lugar. Continuando con los objetos malditos. Esto que sigue es una historia realmente extraña y se refiere al Palacio Barolo, un edificio emblemático acá de Buenos Aires, que está ubicado en Avenida de Mayo, 1370, y que realmente es una obra maravillosa, una obra de arte dantesca. Por supuesto, no solo atrae turistas y ocultistas, también esconde este edificio maravilloso en un depósito del 7º piso, un misterioso espejo traído desde Italia por Mario Palanti, el arquitecto de este Palacio Barolo. La pieza, según documentos hallados por un estudiante mío, perteneció a un teatro florentino demolido en 1911. Y la leyenda dice que una actriz, Bianca Arrighetti, murió frente a ese espejo después de interpretar una escena donde su personaje se veía envejecido por la culpa. Claro. La muerte, que fue registrada como un aneurisma, dejó a los asistentes estupefactos. Bianca en escena cayó de rodillas, dejando la mirada fija en su propio reflejo. Este espejo fue trasladado al Barolo a pedido del propio Palanti, convencido de que la pieza aumentaba la energía límbica del edificio. En 1956, un sereno reportó haber visto siluetas moviéndose dentro del espejo sin corresponderse con la realidad. En 1982, una guía turística sufrió un colapso nervioso al observar un rostro que no era el suyo desde la superficie opaca del espejo. Y yo mismo, debo admitir esto, solicité verlo en el año 2015. La superficie estaba cubierta por una tela gruesa. Me limité a tocar la madera, que estaba anormalmente tibia, casi caliente, como si hubiera sido tocada por alguien unos momentos antes. Este espejo aún permanece allí, envuelto, latente. Otro objeto maldito en el espacio Barolo
en el Palacio Barolo tiene que ver con uno de los ascensores. El del lado derecho del edificio se convirtió en uno de sus puntos más temidos, ya que padece de una manifestación espectral particular. Hace unos años, un conserje que trabajó allí tenía su oficina en el piso número 4. Desde ahí vigilaba el palacio por las noches, comenzando su vigilancia yendo al subsuelo todos los días a la 1:22 de la madrugada. Desde que el conserje murió, el ascensor que utilizaba comienza a funcionar a la 1:22 de la madrugada sin que nadie lo llame y baja al subsuelo. En la década de 2010 sucedió un hecho que pertenece a una leyenda sobre este palacio, aunque pocos creen que sea así. Un maestranza subió una tarde al faro, tiene un faro el edificio, para reparar el artefacto, que se enciende todas las noches de 22 a 22:15. Sin embargo, nunca más se volvió a ver a esta persona. El hombre subió, coincidiendo con que la constelación de la Cruz del Sur se veía posada sobre la cúpula del Congreso y la cúpula del Barolo. Una idea del arquitecto Palanti, desde un principio, por una simbología de tipo masónico. Esa conjunción sucede entre el 8 y el 10 de junio y se dice que puede abrir un campo energético. Eso explicaría que el conserje, cuando se instaló para arreglar el faro, atravesó un portal. Su cuerpo físico se desmaterializó y solo quedó su ropa, que es lo único que se halló al lado del faro. Eso es lo que se murmura entre las malas lenguas del lugar. Vamos con otro objeto maldito. Se denomina el sombrero del viejo Arenas. Y es un caso que sucedió en Corrientes. La historia del sombrero maldito proviene del paraje El Sombrero, justamente se llama El Sombrero, un lugar cuyo nombre resulta demasiado apropiado para esta historia. Sí, ya veo. Según el testimonio Huidobro, un documento recopilado por el investigador folclórico Ramón Huidobro en 1938, existió un hombre apellidado Arenas que era un capataz cruel, violento y muy temido. Siempre llevaba un sombrero negro de ala ancha que, decían, nunca se lo quitaba ni siquiera para dormir. Una noche, Arenas desapareció sin dejar rastro. Su caballo regresó solo, pero tenía sangre en los estribos. El sombrero fue hallado en un estero, flotando extrañamente sobre el agua. Quien se animó a tomarlo y usarlo, un peón muy joven, murió a los pocos días, después de relatar que cada vez que se ponía el sombrero, oía pasos detrás de él, incluso estando solo. Hoy el sombrero se conserva en una caja de madera dentro de la casa más antigua del paraje El Sombrero. La familia que lo guarda no permite que nadie lo toque. Afirma que por las noches el sombrero suele deambular por la casa, cambiando de lugar, como buscando a alguien. Un miembro de esa familia, que no voy a nombrar, me comentó en voz baja: no busca a su dueño, busca una cabeza. Ah, bueno, Tito dice que lo quiere el sombrero. Parece que no aprendió de haberse quedado sin cuerpo y que hubo que hacer un cuerpo. Tito tiene una cabecita que ese sombrero le va a quedar como una bañadera, así que se olvide de ir a buscar ese sombrero. Vamos con otros objetos malditos, en este caso provincia de San Juan, el reloj de los muertos. Después del famoso terremoto de San Juan, del 15 de enero de 1944, entre las ruinas de la ciudad se encontraron innumerables pertenencias destrozadas. La tragedia se había llevado más de 10.000 almas. Pero había un reloj de péndulo que fue rescatado de los escombros de una casona derrumbada y llamó la atención del capellán que colaboraba con las tareas de rescate. Ese reloj estaba ileso, completamente intacto. Marcaba la hora exacta en que ocurrió el sismo, 20:52. Lo verdaderamente inquietante ocurrió cuando el capellán llevó el reloj a su despacho. El péndulo comenzó a moverse solo, aún sin haberle dado cuerda,
Y cada noche a la misma hora del terremoto el reloj sonaba 3 campanadas, aunque no tuvieran cuerda las campanas. Uno de los asistentes que trabajaba con él declaró haber visto, reflejados en el vidrio del reloj, caras, rostros de gente que no estaban en la habitación. El reloj fue retirado del edificio y colocado en un depósito de la curia, donde, según rumores, sigue sonando cada 15 de enero. Seguimos. En este caso, un caso bastante aterrador. La muñeca de la calle Alsina, aquí en Buenos Aires. En 1969, una familia porteña compró una muñeca importada de porcelana, de ojos grises, pestañas un poquito torcidas, para el cumpleaños de una niña, su hija, de 4 años. Los primeros días, la niña comenzó a decir que la muñeca la despertaba para jugar, aunque sus padres lo tomaron como juegos de imaginación. Lo insólito sucedió cuando la madre encontró la muñeca en lugares donde nadie la había dejado. Dentro de un placar cerrado, en la mesa del comedor a la madrugada, en el rellano de la escalera. Una tarde la pequeña apareció con marcas en los brazos, pequeños arañazos paralelos. ¿Quién te hizo esto?, preguntó la madre. Y ella respondió: la niña, señalando a la muñeca. Profesor, acá hay varios, bueno, muñecos y muñecas también. Bueno, de hecho, aquí atrás está Waldi, justo aquí atrás mío. Así es. Y también está esa muñeca que parece un bebé con ojos medio saltones. Bueno, casualmente coincide bastante con la descripción de este caso. En otra oportunidad voy a contar dónde la hallé, pero bueno. Sí, da bastante miedo esa muñeca, profesor. La llamo Ligeia. Ligeia. Sí, como la historia del famoso escritor Edgar Allan Poe, La tumba de Ligeia. Pero bueno, veremos, porque no está acá, porque ni bien la había acercado, Tito empezó a decirle piropos. Entonces, Tito, piropos ahí. Y sí, bueno, y noté que ella se estaba poniendo un poco colorada, entonces bueno, antes que hubiera algún tipo... O se le iban tipo a saltar más los ojos de lo que ya lo tiene. Por ejemplo, entonces bueno. Para evitar ya de entrada un inconveniente, separé las aguas, Bien, nada más. La cuestión es que cuando sucedió esto, sí, esta familia consultó con un sacerdote que le recomendó deshacerse del objeto y lo arrojaron a la basura. Sin embargo, al día siguiente, la muñeca apareció nuevamente dentro de la casa, sentada en una silla, mirando hacia la puerta de entrada. La familia directamente se mudó, la casa fue vendida y la muñeca mantiene su paradero desconocido. La nueva propietaria de la casa decía, hace unos años atrás, que sentía algo como pasitos en el pasillo principal. Dicho esto, paso al objeto siguiente del que voy a hablar, que es la botella enterrada en el delta, en Tigre. Los lugareños del delta suelen decir que no hay que abrir las botellas que se encuentran enterradas. Muchas están selladas con intenciones que no deben liberarse. En 1988, un pescador desenterró una botella verde con tapón de cera negra mientras limpiaba un terreno. Pensando que podía contener dinero, viejo mito también, la abrió sin ningún reparo. No encontró más que un papel enrollado, cubierto de símbolos que parecían cruces torcidas y líneas sinuosas. Esa noche el pescador escuchó golpes en las paredes de la casa, los pilotes de la casa en el delta, pese a que no había viento ni corriente fuerte. Días después, su esposa juró ver una sombra descendiendo de la botella, como si hubiese escapado un insecto negro y muy delgado. El pescador poco después se enfermó gravemente. Repetía, sin reconocer a nadie, una frase: lo pegajoso viene hacia mí. La botella fue devuelta a la tierra por un curandero local, quien escribió en su cuaderno personal, que consulté años después: nunca debió abrirse. Lo que sale de una botella sellada no vuelve jamás por su cuenta. Vamos con otra historia que sucedió en Córdoba, en las sierras de Córdoba. Un caso extraño
por su inocencia inicial, se podría decir. En 2002, no hace demasiado, una familia que vivía en las sierras declaró que su hijo de 7 años tenía un amigo imaginario con el que jugaba en el patio. El niño lo llamaba Pablito y siempre usaba la misma pelota roja. Una tarde de verano la madre observó desde la ventana que la pelota se movía sola por el césped, rebotando como empujada por algo invisible. Profesor, esto me hace acordar a una película de terror, de Changeli, de 1980. Exactamente, O bueno, al final de la escalera. Traducida al título, o traducido como al final de la escalera. Y bueno, justamente se trata de un compositor que se muda para superar la muerte de su familia, o sea, queda solo y se va a esta especie de casa a hacer como una especie de terapia, una mansión bastante grande. Pero bueno, empiezan a pasar cosas extrañas en el interín que este personaje está ahí. Y ahora recuerdo que cuando descubre una habitación secreta, donde bueno, suceden algunas cosas que no voy a spoilear, de esa escalera cae una pelota roja. Exactamente, como en este caso, una pelota roja que es, bueno, se mueve sola, está impulsada por algún tipo Claro. de espectro o energía que se mueve y punto. En este caso en particular, de este niño que decía jugar con Pablito, un ser imaginario, invisible, pero la pelota se movía, tal como lo vio la madre, que presa del pánico salió al patio y se dio cuenta que su hijo estaba solo. A partir de ese momento empezó a observar con detalle todos los días dónde estaba la pelota y veía que la pelota iba cambiando sola, se movía sola dentro de la casa. Y luego la pelota golpeaba el dormitorio del niño, golpeaba la puerta del dormitorio del niño queriendo entrar donde estaba el niño. Finalmente comenzaron a ver que aparecía mojada la pelota, como si hubiera estado sumergida en agua, pese a que no había llovido. Una médium del lugar afirmó que la pelota había pertenecido a un niño que había muerto ahogado en un arroyo cercano en el año 1973. Aconsejó enterrarla cerca de la corriente de agua. La pelota fue enterrada, pero a veces, según testigos, aparece en la superficie, aunque nadie la desentierre. La gente dice que su infantil dueño aún quiere jugar con ella. Tiene lógica. Bueno, estas son fotos de la película, justamente. Del final de la escalera, sí. Se veía la pelota roja. En conclusión, los objetos no necesitan tener forma grotesca para estar malditos. Fíjese, una muñeca, una pelota, sí, algo tan pelota inocente, entre comillas, ¿no es cierto? Un sombrero. La monstruosidad no reside en el objeto, reside en lo que el objeto despierta. Nuestro país, con su combinación particular de tragedias rurales, migraciones abruptas, fe profunda y silencios inmensos, es un terreno muy fértil para estos artefactos contaminados. Y como ya he mencionado en otras oportunidades, los objetos no están poseídos, están abiertos. Sí, y hablando de esto, profesor, me gustaría si nos puede aclarar, bueno, a mí y a la audiencia también, la diferencia conceptual que hay entre hechizos, maldiciones o amuletos y talismanes, porque entiendo que son cosas diferentes por lo que estuvo comentando, ¿no es cierto? Por supuesto, la gente muy comúnmente confunde estas cosas. Comprender las diferencias entre un hechizo, una maldición, un amuleto y un talismán es esencial para no confundir funciones, atribuir poderes inexistentes o cometer errores rituales graves. Estas 4 nociones no son intercambiables. Pertenecen a categorías distintas de acción simbólica, aunque a menudo se mezclan en el lenguaje cotidiano. Vamos a comenzar con el hechizo, que es una acción intencional y temporal. Un hechizo es un acto deliberado, implica la ejecución consciente de una acción simbólica,
palabras, gestos, utilizar un objeto, con un objetivo definido. Su característica principal es que requiere voluntad activa para iniciarse. El hechizo tiene un inicio y un fin, pero depende del ejecutor, no del objeto. Puede ser beneficioso, neutro o dañino. Se debilita si no se sostiene o se refuerza. Un hechizo funciona como una orden lanzada al universo. Si no se refuerza, se va diluyendo. Si no encuentra condiciones favorables, falla o se disuelve. No se hereda, no actúa por sí solo. Por eso la mayoría de los hechizos son reversibles. Algo parecido a un amarre, ¿no es cierto, profesor? ¿Podría ser considerado un hechizo? Puede ser considerado un hechizo y tiene muchas de estas propiedades. Claro. Ahora vamos con una maldición. La maldición no es un acto puntual. Logra una configuración duradera. Puede originarse en un hechizo, pero una vez establecida se independiza del ejecutor. Su fuerza reside en la repetición y en el significado acumulado. La maldición es persistente y a menudo intergeneracional. Se transmite de generación en generación. Actúa por repetición de patrones. Se ancla en las personas, linajes, lugares u objetos. Por eso, Claro. objetos malditos, porque han recibido una maldición. Se refuerza con el miedo, la resignación o el silencio. Podríamos resumir diciendo que mientras el hechizo empuja, la maldición arrastra. No necesita ser recordada conscientemente para operar. Por eso, eliminar una maldición implica romper el ciclo, no combatirla frontalmente. Vamos ahora al amuleto. Ok. El amuleto implica defensa pasiva. Bueno, de hecho ahí... Eso que estamos contemplando es una mano de Fátima o Amsa. Un amuleto que en este caso está combinado porque vemos la mano de Fátima y vemos también un ojo turco que tiene agregado, o sea, como para darle más poder, que son amuletos que en el Grimorio, bueno, está explicado un poco más con detalle su origen y su función, pero son básicamente todos estos amuletos de protección, se podría decir así en general. Un amuleto es un objeto cuya función básica es proteger y no actuar. No genera efectos por sí mismo, sino que desvía, amortigua o bloquea influencias consideradas negativas. Entonces funciona mientras se lo lleva puesto o se mantiene muy cerca. No requiere una activación ritual compleja. Protege más por su significado continuo que por un poder intrínseco. Ejemplos clásicos son, independientemente de estos que estamos viendo, ahí está el ojo turco, veíamos la mano de Amsa. A veces objetos pequeños como piezas heredadas, minerales, que bueno, nosotros le damos también, ¿no es cierto?, un valor en un contexto determinado. El error común es pedirle al amuleto que haga algo. El amuleto no es activo, es pasivo. Su función no es intervenir, sino impedir el acceso. La gente lo confunde entonces ¿con qué? Con el talismán. Claro. Ahí Rapsa decía que las manitos las tiene de aritos, pero si es como dice usted, impide el acceso, pero... Son protección. Claro, son protección. Son protección, que está muy bien, lleva una protección. Entonces el talismán... El talismán es un instrumento activo. Sí que actúa. Es un objeto que está consagrado, cargado o preparado por alguien que sepa para cumplir una función específica, ya sea atraer, favorecer, fortalecer, ordenar. En lo posible estamos dando ejemplos de justamente de acciones que sean buenas. Sí. Evidentemente hay personajes que
se toma la libertad de prepararlos para que accionen en forma negativa. Y lo transforman por ahí en un objeto maldito, ¿no es cierto, profesor? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque tiene un propósito definido. Claro. Entonces requiere preparación, intención, eso es muy importante, y a veces, según el caso, mantenimiento. Puede agotarse o volverse ineficaz si se contradice su función. Ahí debe ser recargado. Mientras el amuleto protege, el talismán opera. Confundirlos puede ser problemático. Usar un talismán sin comprender exactamente para lo que fue preparado puede provocar efectos no deseados o un desgaste personal. En resumen, antes de continuar con ejemplos, el hechizo implica una acción, es temporal y depende del ejecutor. La maldición implica una estructura, es persistente y depende del ciclo. Un amuleto es un objeto defensivo pasivo. Un talismán es un objeto operativo, activo. El hechizo tiene inicio y fin. Depende del ejecutor, no del objeto. Por supuesto, siempre pueden ser beneficiosos, neutros o dañinos. La maldición tiene una configuración duradera. Puede originarse en un hechizo, pero una vez establecida, ya no necesita el ejecutor. Digamos que su poder reside en la repetición y en el significado acumulado. Un amuleto no rompe una maldición. Un hechizo no sustituye un talismán. Y una maldición no se elimina con objetos. O sea que con talismanes tampoco sería posible. No únicamente con talismanes. Tiene que haber otro tipo de intervención. Entiendo. Hay que trabajar con algún tipo de ritual. Y es lo que puedo decir acá. Comprender las diferencias es el primer acto de protección real que pueden hacer ustedes.